No tenemos relación en ese sentido, pero con el mundo tenemos una misión: ser luz y sal de la tierra, predicar las buenas nuevas, alcanzar, buscar la reconciliación de los perdidos con Dios. Tenemos una misión evangelística con el mundo, y en ese sentido respetamos lo que hace el mundo, aunque no estamos de acuerdo con lo que hace el mundo. Toleramos cosas que hace el mundo, aunque no estamos de acuerdo ni apoyamos lo que hace el mundo. Cuando hablamos del mundo nos referimos a la gente sin Dios, al reino de las tinieblas, donde la maldad reina, donde el ser humano se mueve por su propia conciencia, su propio criterio, y no se está dejando guiar por Dios. Así que ese mundo no es solamente Europa o África, sino pueden ser nuestros vecinos o puede ser nuestro familiar. Alguien que no conoce al Señor, alguien que no sirve a Dios, alguien que es rebelde contra Dios, es mi familiar, es mi primo, es mi hermano, es mi hijo, es mi sobrino, es mi cuñado, es mi suegro, pero yo soy de otro mundo. ¿Por qué? Porque le decidió seguir al Señor. No es que seamos extraterrestres, sino que no somos de este mundo, dijo Jesús, y Él oró al Padre para que Dios nos bendiga en este mundo. Así que la relación con la sociedad debe ser tomada en cuenta y debemos entender esas limitantes que tenemos. Si mi esposo no es cristiano y yo soy cristiana, entonces mi relación está con Dios marcada primeramente, y al esposo o a la esposa no cristiana tengo que predicarle, tengo que testificarle, tengo que respetarle, tengo que honrarle, tengo que hacer todo lo bueno que sea posible para que ella busque al Señor, para que ella vea en mí a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Estoy tratando de recapitular todo lo que hemos visto. Hoy vamos a ver, en cambio, nuestro mundo interior. Hoy vamos a hablar de eso que usted y yo somos, vivimos, sentimos dentro de nosotros. Y no es tampoco un tema menor, es un tema muy importante. De hecho, hablar del mundo interior, algunos pueden titularle como hablar de la estima propia, el amor propio, el yo, el ego, el que soy adentro. Entonces vamos a hablar de este mundo que es complejo, parecería sencillo pero es complejo. Es similar como hace décadas atrás la ciencia se asombraba con el universo. ¿Cuán grande es el universo? ¿Cuántas galaxias, cuántas constelaciones? Y nos comparábamos o nos comparan a la Tierra como un granito de arena, como si nosotros fuésemos la Tierra, somos un granito de arena, y nuestra galaxia como si fuese todo el continente americano. Así de pequeña es la Tierra en comparación solamente a nuestra galaxia, ¿no? ¿Cuánto más el universo? Y se asombraban los científicos, pero luego pasaron a estudiar las cosas pequeñas, ¿sí? El mundo pequeño. De lo macro fuimos a lo micro y tenían ciertas premisas de que lo pequeño es pequeño. Pero cuando comenzaron a explorar la molécula, el átomo, se dieron cuenta que es otro universo, otro conjunto de partes infinitas, pequeñas, algunas visibles, otras invisibles, y aún dentro de esas partículas más pequeñas, otras subpartículas. Entonces vivimos una exploración en lo macro que no ha terminado y en lo micro que tampoco ha terminado. Nuestro mundo interior se parece así, pareciera que es pequeño, pero realmente es complejo. Y hoy vamos a ver lo que Dios piensa de esa vida que usted y yo tenemos aquí adentro de este carapacho, de este cuerpo, que parte es nuestro aspecto obviamente, nuestra presentación tiene mucho que ver con nuestro mundo interior, pero acá adentro hay mucho más. Así que vamos a explorar y vamos a ver cuál es la mejor perspectiva para ver nuestro mundo interior, porque se han desarrollado a lo largo de los años muchos pensamientos, muchos filósofos. Yo hice una lista, creo que de 20 personas influyentes en todo el mundo respecto a pensamientos, a conceptos, filosofías sobre la existencia humana. No vamos a estudiarlos a ellos, solo voy a nombrarlos. Algunos habremos escuchado estos nombres en la universidad, en algún lugar donde hemos trabajado, por razones de estudio. Por ejemplo, de Sócrates, quien ha escuchado Sócrates, Platón, Aristóteles, San Agustín, Tomás de Aquino, Descartes, Hume, Kant, Hegel, Marx, y pudiera seguir nombrando más hasta los actuales que están todavía influenciando al mundo, como Noam Chomsky,
Tenemos también a una mujer, Judith Butler, que es la última, quizás alguien que está sacudiendo al mundo, postulando argumentos en favor de la ideología de género, que tiene que ver también con la esencia del ser humano. Ahora, hablar del mundo interior no solamente es hablar de nuestra alma, de nuestra psiquis, sino de todo lo que somos. Entonces, con la perspectiva que usted y yo tengamos hoy, hasta este momento, hemos venido lidiando con nuestro mundo interior, tal vez con los pensamientos directamente de algunos de estos autores, o con los discípulos de estos autores, o con las corrientes que se han generado a partir de estos autores. De todos ellos, déjeme decir, ninguno se compara al pensamiento de Cristo Jesús. Todos estos aportaron algo, mal o bien, exagerados o muy ideológicos, pero no se comparan a la perspectiva que tiene Jesús respecto a nuestro mundo interior. Y es de esa perspectiva la que vamos a hablar hoy. Porque cuando estudiamos a Jesús vemos a un hombre sano. Vemos a un hombre no solamente sano físicamente, sino espiritualmente, emocionalmente. Él no tenía problemas como judío de tratar con los gentiles, con los extranjeros. Para los judíos no era bien visto tratar con los extranjeros. Peor con los samaritanos. Jesús no tenía problema de hablar con los samaritanos. Vemos entonces en Jesús una perspectiva de vida diferente, correcta. Inclusive replicamos mucho de Jesús, obviamente, así debe ser, respecto a nuestro mundo interior y el mundo exterior. Vemos a Jesús tomando a niños y dándoles bendición, cuando en esa época, pues los niños, las mujeres, no podían estar siendo parte de conversaciones serias, de conversaciones importantes. Pero Jesús los toma a los niños en sus brazos y los bendice. Entonces vemos en la vida de Jesús una perspectiva diferente. Yo le invito a estudiar la vida de Jesús para entender nuestro mundo interior. Porque lo que somos viene plagado o viene también influenciado por lo que hemos vivido, por lo que nos han enseñado o por lo que no nos han enseñado, pero nosotros interpretamos. Hay gente que va por la vida diciendo, bueno, todo el mundo es malo, no confío en nadie. Y esa es su perspectiva. Y aún así busca a Dios. Pero van con eso en su mente. Todo el mundo es malo. Así que no espero nada bueno del mundo, ni de nadie. Solamente de Dios. Y entonces se mete en ese pensamiento, se mete en esa burbuja y aún así canta a Dios, aún así busca a Dios, aún así ora a Dios, pero en su relación con el mundo exterior no hay sanidad. Porque al de pensar que todo el mundo es malo, espero que nadie tenga ese pensamiento, le limita en sus relaciones. Si alguien se acerca, dice, ya, ¿qué viene buscando? ¿Qué quiere conmigo? Porque en su mente está que todo el mundo es malo, aunque está en una iglesia, y si el pastor le va a visitar, decir, el pastor ya viene a buscar las ofrendas, ¿no? Ya viene a hablarme de que no ha asistido a la iglesia, ya viene a buscarme algo. Porque en su mente se ha sembrado una perspectiva que está guiando su ser. Entonces, hablar del mundo interior es importante, por eso hay que sembrar una perspectiva. ¿En base a quién vamos a hablar? Vamos a hablar en base a Jesús, en base a la palabra, en base al Señor. ¿Por qué? Porque esa es la verdad y lo hemos comprobado. Yo también por muchos años tuve mi propia perspectiva de la vida hasta que me di cuenta que mi propia perspectiva no servía, era inútil, era limitada y necesito abrirme a la mente de Dios para entenderme a mí mismo. Así que hoy vamos a ver qué es lo que dice la Biblia respecto a este mundo interior que todos tenemos. Lo vivimos consciente o inconscientemente, lo administramos o lo desaprovechamos. Todos tenemos un mundo interior. Si usted está vivo, tiene un mundo interior. Levante la mano los vivos. En el sentido biológico al menos, porque algunos a lo mejor no somos tan pilas, tan despiertos. Dicen los quiteños, los chunchitos. Todos estamos vivos acá, gracias a Dios, ¿no es cierto? Pero tenemos una relación interna con Dios, con nosotros mismos y con mucho bagaje de cosas que vamos a ver hoy, que necesitamos pasarla por el filtro de la palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la Biblia respecto a este mundo interior y a esta parte de la vida que muchos se equivocan? Y se equivocan gravemente, como el ejemplo del hermano que busca a Dios, que necesita a Dios, pero piensa que todo el mundo es malo. O como el ejemplo de otro hermano, de otra persona, que es pobre, no es mala persona,
no hace mal a nadie, pero se conformó con su vida. Y dice, yo no nací para lograr nada, ni para estudiar, ni para una profesión. Yo con tal que viva, estoy bien. Y así va por la vida. Y si esa persona se casa y tiene hijos, va a limitar a su familia con ese pensamiento, ¿no? No importa ser pobre, con que seamos honestos, con que no hagamos mal a nadie, listo. Y sus hijos quieren salir adelante, y su esposa quiere estudiar, y su hija quiere emprender algo, pero él, como tiene una mente muy pequeña, una perspectiva muy limitada, va a lidiar contra su familia para que ellos no salgan adelante. No, ¿para qué vas a estudiar? Mira cuántos están sin empleo, mira cuántos profesionales, cuánta gente. ¿Para qué estudias, mi hijo? No inviertas en eso, métete a hacer algo, cualquier cosa. Entonces, no es una persona en sí mala, ni poseída necesariamente, pero su perspectiva de vida sentencia su vida y la de su familia. Entonces, hablar del mundo interior es grave si no lo hacemos bien o si lo hacemos con una perspectiva equivocada. ¿Qué dice la Biblia entonces respecto a esto? 3 cosas en esta primera parte. Vamos a Jeremías 17, versículo 9 al 10. En estos pasajes que vamos a revisar, estos primeros 3, vamos a acentuar el fundamento de que Dios nos creó y nos conoce mejor que nadie. Porque para entendernos a nosotros, ni nosotros mismos somos suficientes. No nos alcanzamos, necesitamos a Dios. Y vamos a hablar de esta perspectiva, de qué piensa Dios de nuestro mundo interior. Jeremías 17, 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y aún es perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios nos creó, nos conoce mejor que nadie y nos dice que debemos tener cuidado aún con nuestro propio corazón. Porque todo ser humano no es que nace sabiéndolo todo, va aprendiendo en el camino. Por cierto, hay que diferenciar la perspectiva del mundo interior de aquel que nació en un entorno cristiano y de aquel que no nació en un entorno cristiano. No significa que el que nació en un entorno cristiano nació santo. No, igualmente nació con falencias. La palabra nos acentúa de que tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces, tanto el que nació en un hogar cristiano como el que no nació en un hogar cristiano, nació con esa naturaleza. Ahora, hay factores que agravan esa condición. Gracias a Dios, los que nacimos en un hogar cristiano, nunca tuvimos una cerveza, una botella de alcohol en la casa, nunca vimos borrachos a nuestros padres, nunca escuchamos, o al menos no escuchamos tantas malas palabras. Entonces tenemos un entorno positivo, favorable, pero aún con la naturaleza pecaminosa. Así que también para los que hemos nacido en un hogar cristiano es este pasaje de Jeremías: cuidado con tu corazón, porque el corazón es engañoso. No todo lo que siente el corazón es bueno, no todo lo que siente el corazón nos ayuda, nos edifica. Pero peor para aquel que no nació en un hogar cristiano. Y por eso usted necesita seguir al Señor, sobre todo si no tiene hijos, porque el entorno en que va a criar a sus hijos va a perjudicarle mucho o va a ayudarle mucho también. Quizás el entorno cristiano no nos salva de por sí, pero nos protege. ¿Estamos entendiendo la diferencia? Por ejemplo, en mi casa nunca hubo una botella de alcohol. Y aunque nunca he extrañado eso, llegó un momento a los 14 años cuando sentí curiosidad. ¿Sí? ¿Cómo será eso? Porque según la televisión y los amigos, pues los hombres toman. Y yo soy hombre y quiero ser más hombre, entonces obviamente quiero tomar. Se me pasó el pensamiento por ahí. Mis padres nunca me dijeron, no tomarás, es malo. Nunca mi papá nos castigó, nos obligó a no tomar. Pero el ejemplo, la vida fue suficiente para entender que no debería tomar. Pero en algún momento se me pasó por la mente. A los 14 años en el colegio, mis amigos ya tomaban, ya contaban de sus borracheras, de sus primeros chuchaquis.
de sus primeras fiestas y como que me llamaba la atención, ¿no? Como experimentar. ¿Alguien ha sentido así curiosidad? Wow, perdón, estoy hablando a los santos de la iglesia de Efeso. Yo sentí curiosidad, pero así como sentí curiosidad y como que buscaba la oportunidad a ver si alguien me invita, como a ver si alguien se compadece de mí y me ofrece una copita, aunque sea, no había nadie. Como nunca mis amigos no tomaban esa temporada, cuando yo sentí ganas de probar, y así como vino el sentimiento, se fue. No hizo falta que un predicador me diga: te vas a ir al infierno, líbrate de ese vicio, vas a arruinar tu vida. No hizo falta. ¿Por qué? Porque el entorno donde yo había sido criado fue otro. Pero pobre de aquel que no tiene un entorno cristiano, más una naturaleza pecaminosa. Por eso la vida es cuesta arriba. Porque en ese entorno ya la bebida para un niño es a los, 5, 8 años como parte de la vida. Porque papá toma. Porque papá va donde los amigos y llega happy. Y entonces el niño piensa que eso es parte de la vida. Aunque hay peleas porque papá llega borracho y la esposa dice: mi hijo, ya no tomes, mira cómo estamos, no tenemos dinero. Tranquila, mija, mis amigos pagaron, tranquila, no perjudicamos al hogar. Entonces el niño o la niña piensa que eso es parte de la vida. Y cuando este niño se hace más grandecito, 12, 15 años, y alguien le ofrece, no tiene mucho escrúpulo, no tiene mucha conciencia para decir no, sino más bien como: si papá toma, y peor si mamá toma. Aquí hay mujeres que alguna vez han tomado, alguna vez en el pasado. Luego pregunto a las que están tomando, pero ahorita primero las que alguna vez. Entonces imagínense a sus hijos viendo a papá borracho y a mamá también. Bueno, yo no he visto una mujer borracha últimamente, no puedo actuar, pero me imagino que han de ser también como que se caen, ¿no? Como que van para atrás, como que se ríen de todo y se acuestan por ahí. Entonces imagínense ese entorno para nuestros hijos, para sus hijos. Si para un hijo donde solo papá toma y mamá no toma ya es difícil, pensemos donde los dos toman. Y hoy no podemos hablar solo de alcohol, hoy ya hablamos también de cigarrillo y de droga. Ya, hoy en día hablamos de droga. Por aquí en Carcelén a veces caminamos con mi familia o con mis hijos y ya huele, pero algunas calles, ya huelen algunos sectores, algunas esquinas. Entonces, ¿por qué hablar del mundo interior? Porque vamos a estar expuestos a tantas cosas que se nos escapan aún de la conciencia, pero que vamos a tener que ahí buscar a Dios para saber si eso es bueno. Y los que ya somos grandes, modelar para los que vienen atrás. Entonces mi papá nunca me dijo: no tomes, no fumes, no robes, no te drogues. Nunca nos sentaron y nos advirtieron y nos amenazaron, nunca. Pero sí hubo momentos en que quise robar. Pero Dios, que me había criado en un entorno diferente, me hizo recordar su palabra y detenerme. Muchas veces el Señor mismo me detuvo. Yo contaba acá cuando íbamos a fumar con un grupo de amigos. Niños todavía, 11 años. Éramos parte de un equipo de fútbol y ya uno de los más grandes había estado fumando y comenzó a contagiar a los demás, hasta que un día después de un partido de fútbol nos fuimos a la iglesia, por cierto, salimos de la iglesia, yo llevaba a la iglesia a mis amigos y salimos a fumar. Y ahí en un terreno baldío estábamos hecho fila ahí, como para la foto del equipo, pero con un cigarrillo. Entonces empezó desde el lado derecho mío, así, el más grande, y todos a fumar, a probar. Y yo estaba nervioso. Primero estaba practicando, ¿cómo será? Ayúdenme porque eso sí yo no sé. Entonces a lo mejor decía: tengo que hacer algo así. Y estaba como que preparándome tontamente para algo que ya estaba por suceder en un par de segundos. Y mientras mis amigos fumaban, alguien tosía. Y los demás le daban ánimos, ¿no? Así mismo es, así se hace hombre, así mismo es el tren. Entonces yo decía: si él puede,
Yo también puedo. Y seguía practicando. No sé qué hacía. Pero ya cuando estaba cerca de mí, quizás a un amigo mío, ya me puse más nervioso. No estaba mi papá, no estaba mi mamá, no estaban mis hermanos, solo estaban mis amigos que podrían haber guardado el secreto toda la vida. Pero cuando ya me iba a tocar, sentí el detenerme y dije no. Así, no lo voy a hacer. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. Así que mucho cuidado con dejarse guiar por lo que siente. Dios debe guiar lo que tú sientes. Porque aun lo que sientes puedes sentirlo de verdad, pero no necesariamente es bueno. ¿Por qué un hombre traiciona a una mujer? ¿Porque la otra mujer le obliga? ¿O porque él siente cosas? ¿O no? Levanten la mano los que creen que es así. Porque sienten cosas. Porque le atrae a otra persona y esa persona aprovecha o se deja conquistar o también ella colabora. Entonces hay sentimientos, hay atracción, porque somos de carne y hueso. Y este cuerpo siente o no siente. Siente. Ahora, ¿en qué nivel siente? Esa es otra cosa. Cuando eres formado por padres cristianos y encima en un ambiente cristiano, una iglesia cristiana, obviamente esas sensaciones están trabajadas, están dominadas en el Señor y ya no es lo mismo. Pero el hombre carnal, el hombre sin Dios, que tiene una bonita esposa, pero afuera tiene una bonita vecina, y la vecina es muy amable, entonces el hombre carnal no espera nada. Una sonrisa es basta. No digan amén, solo es basta. Pero el hombre que está con Dios o que ha sido criado en un hogar cristiano, y aunque el papá o la mamá no le haya dicho nunca no traicionarás a tu esposa, a tu mujer, crecemos con una perspectiva diferente. Entonces los entornos son importantes, pero más importante es que usted deje que Dios guíe su corazón. Porque aun cuando sientas cosas por un hombre que no es tu esposo o una mujer que no es tu esposa, no significa que debas hacer lo que siente el corazón. Debemos hacer lo que Dios dice que debemos hacer. ¿Estamos de acuerdo? Porque o si no, tu propio corazón se volverá el cómplice de tus pecados y de tu falsa vida. Mire, este mundo interior puede ser tan honesto como puede ser tan hipócrita. Yo estoy desnudando mi alma acá para que vean que los que también servimos al Señor tenemos un historial de cosas. Cuando digo que nací en un hogar cristiano no significa que nací en el cielo. No significa que el ángel Gabriel me amacaba, me cantaba la canción de cuna y me hacía dormir. No, también tuve que enfrentarme al mundo exterior. Pero gracias a mis padres, porque en el mundo que nosotros crecimos, su ejemplo fue más que sus palabras. Así que cuando dije no a fumar, por un lado me sentí un poquito avergonzado porque todos los demás lo hicieron, pero al mismo tiempo me sentí con paz, con libertad. Podía llegar a mi casa y ver a mi papá a la cara, a mi mamá a los ojos, porque no hice lo que estuvo a punto de pasar. No tenía 20 años, era un niño, podía haber fallado, pero gracias que el mundo interior que Dios estaba cuidando en mi vida, en ese momento fue fuerte para decir no. Aunque sí tuve deseos, sí estuve practicando. ¿Cómo será? No sabía, si por la nariz, por la boca, si contar 3 segundos, no sabía, pero lo practiqué, me preparé, tuve la intención, pero en el momento de los momentos dije no. Ahora, no todos tenemos la gracia de decir no. Reaccionamos después del suceso, reaccionamos después del pecado, reaccionamos después del fracaso, reaccionamos después de la decisión. Por eso es importante hablar del mundo interior. Porque una cosa es ser consciente después de lo que pasó y lloras,
Y otra cosa es ser consciente antes de lo que pudo haber pasado. ¿Qué prefiere usted? ¿Ser consciente después o antes? Más vale antes. Pero el que no tiene su mundo interior guiado por Dios siempre reacciona después. No sé por qué lo hice, no sé qué me pasó, no sé cómo me dejé engañar, no sé qué me sucedió. Yo estaba haciendo algo y de pronto estoy en esto. Reaccionas después, porque tu mundo interior está siendo guiado por tu corazón y no por Dios. Número 2, en el mismo libro vamos a Mateo 26, 38, 39. Cuando hablamos del mundo interior, hablamos también del alma, y estamos acentuando que Dios nos conoce y Él quiere obrar en nuestro mundo interior, y tenemos este ejemplo hermoso en Mateo 26, 38, 39, del mismo Señor Jesús. Miren, nada más y nada menos que el Hijo de Dios encarnado, y Él también desnudando su alma, mostrándose tal cual es, porque una clave de tu mundo interior sano es que eres el mismo cuando estás solo como cuando estás rodeado de mucha gente. Eres el mismo en privado y eres el mismo en público. Es una buena clave de que tu mundo interior está bien, va por el buen camino. Es decir, lo que piensas y hablas en privado, en secreto, lo puedes decir tranquilamente en público. Pero un gran problema es cuando eres otro en tu casa o en tu cuarto y otro en la iglesia. Ahí significa que las cosas no son coherentes. Jesús, sin embargo, nos muestra en este pasaje que Él no estaba bien. Entonces Jesús les dijo: mi alma, y estas palabras son dolorosas, pero son parte de la vida. Mi alma está muy triste, y no cualquier tipo de tristeza, sino hasta la muerte. Mire esa tristeza. O sea, no estamos hablando de que Él se sentía como con un bajoncito, sino era el peor momento en su humanidad. Cuando hablamos de peor momento, no necesariamente hablamos de pecado, cuidado. Sí hay los peores momentos por el pecado, pero este no es un peor momento por el pecado. Es por todo lo que tiene que enfrentar. Jesús no estaba triste porque había dañado a alguien o iba a dañar a alguien. Jesús no estaba triste porque estaba cosechando lo que había sembrado. No, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero para eso tenía que morir, tenía que entregar su propia vida, tenía que padecer toda injusticia, aún siendo justo. Tenía que ser avergonzado delante de la humanidad, aún siendo el Dios creador. Así que esa presión, llegar a ese momento, no fue fácil para Jesús. Por eso dice: estoy muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad, acompáñenme a orar. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vemos a un Jesús vulnerable. De hecho, el mundo interior es vulnerable. Hablar del mundo interior no es poner una coraza o un maquillaje para tapar o ocultar lo que somos dentro o detrás de lo que se ve de nuestro cuerpo. Jesús no tiene problema muchas veces de ser vulnerable, de mostrar lo que siente, de mostrar su inconformidad, su disgusto o su molestia. Pero en este momento está mostrando su emoción, lo que ese momento está experimentando. Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Quién no ha vivido o no ha pasado tiempos similares? Donde la tristeza nos embarga, donde el dolor no se tolera. Y no es un dolor físico solamente, es un dolor interno. Y no hay medicina que calme eso. Tal vez hay sedantes que nos hacen dormir, pero el dolor sigue ahí. Tal vez hay medicamentos que aplacan el pensamiento sobre lo que nos duele, pero una vez que pasan los efectos de ese medicamento, el alma sigue sintiendo. Entonces, el Señor sí sabe cuando estamos abatidos. Así que cuando adoramos, por ejemplo, aquí, no necesitamos fingir y celebrar. Si usted está mal, adore en medio de su situación
y va a experimentar el toque de Dios. La cosa es que pensamos que para llegar a la iglesia necesitamos estar bien, que para ser cristiano necesito estar siempre feliz, siempre sonriendo, siempre bendecido y en victoria, pero hay muchas veces que no estamos bendecidos y en victoria. Hay muchas veces que estamos en prueba y en tormenta. Hay mucha temporada de la vida que estamos en tribulación, pasando el valle de sombra y de muerte. Pero aquí está el éxito. Dios no se aparta de nosotros cuando estamos mal. Nosotros juzgamos que por no sentirnos bien no debería ir a la iglesia porque chuta, es que no tengo cara de ir a la iglesia. Con mayor razón tienes que buscar al Señor. Porque si ni el Padre se apartó de Jesús en su peor momento, tampoco se va a apartar de nosotros, que somos solamente barro, que solamente somos polvo. Él sabe que somos vulnerables. En la Biblia hay 378 menciones del alma. De hecho, los libros que usted debería leer para entenderse mejor, porque aquí no alcanzo a predicar todo del mundo interior, son los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Aunque en toda la Biblia se habla del alma, estos 5 libros llamados los libros, ¿cómo se llaman? Poéticos o de sabiduría, son libros donde el alma de los autores está ahí a flor de piel. Si usted lee los Salmos, muchas veces dice: mi alma está abatida. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en el Señor. Y si lee a Job, si lee todos los capítulos del libro de Job, va a ver un hombre vulnerable, un santo en prueba, que a veces dice cosas coherentes y a veces dice cosas un poquito que si no las toma espiritualmente dice: este man está mal, o sea, este está cayendo en la depre. Pero nos muestra, la Biblia no esconde nada. La Biblia en estos 5 libros nos muestran a seres humanos como usted y como yo, enfrentando situaciones más grandes que nosotros, sufriendo, llorando, enfermos aún emocionalmente, sintiendo todo lo que está pasando, pero clamando a Dios. El problema no es solo reconocer que somos débiles. El problema es que muchos reconocen que son débiles, pero no buscan a Dios en su debilidad. ¿Qué hizo Pablo? Buscó a Dios en su enfermedad. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu fortaleza. Mi poder se perfecciona en tu capacidad. Mi poder se perfecciona en tu saber. No, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hablar del mundo interior es reconocer que somos humanos. Tenemos un alma. Tenemos un alma que es frágil. Hoy mismo quizás alguien está con emociones negativas porque a lo mejor hoy de mañana algo pasó en la casa. A veces suele pasar que justo cuando quieres buscar a Dios, tu propia familia se antepone. Y a veces tu propio esposo te dice alguna cosa, esposa, y te dice: así te irás a la iglesia, ve, estás fea. Ya. Como no te voy a ver, irás, pero vendrás breve. Y usted sale cabizbaja, afectada por las palabras de la familia, porque pesan. Y nuestra alma es vulnerable. La cosa es que nuestra alma debe aprender a protegerse en Dios. El alma es fuerte no por sí misma, sino por quien le protege. Jesús dice: mi alma está triste, angustiada hasta la muerte. ¿Y qué hace Jesús? Coge su bolsita de ropa y agarra su camino y se va. Porque cuando estamos mal queremos huir, nos ha pasado, ¿no es cierto? Como Adán y Eva, fallaron, pecaron, ¿y qué hicieron ellos? Se escondieron. ¿Acaso Dios no sabía que habían fallado? Él sabía. Pero nuestra alma no siempre entiende esta parte. Adán y Eva se escondieron y se avergonzaron de estar desnudos. Pregunto, ¿Dios no les había visto antes desnudos? ¿Cuántas veces les crió? Realmente Él les vio toda la vida. Es nuestra perspectiva la que muchas veces nos separa de Dios. No es Dios alejándose, somos nosotros
escondiéndonos. ¿Qué hace Jesús cuando, en su peor momento, cuando está triste hasta la muerte? Ora, busca a Dios, y en su oración están muchas claves para nuestra alma. Dice que él estaba orando y diciendo: Padre mío. ¿Cómo le llamó a Dios? Cuando más triste estás, más vas a poder entender al Padre que tienes. Cuando solamente ves a Dios como Dios, juez, santo, soberano, justo, te da miedo acercarte a Dios si has fallado. Pero cuando entiendes que Él es más que justo, santo y soberano, es papá, es tu Padre, aunque esté enojado, puedes acercarte a Él. Si nuestros padres terrenales se enojaban con razón, pero también nosotros les buscábamos. Yo también me porté muchas veces mal. Yo he contado acá que me fui de la casa. A los 9 años me fui de la casa. Miren ese gran hombre. A los 9 años me fui de la casa. Me cansé de las injusticias de mis padres. No estaba de acuerdo con sus reglas. Sus reglas era que yo tenga que lavar los platos, tenía que barrer la casa. Nadie me va a decir a mí lo que yo debo hacer. A los 9 años. Yo ya sé lo que es la vida. Y me fui. Y pasé una noche fuera de mi casa, en un terreno, porque yo vivía en un sector rural. Así que me fui bravo, me escapé. Ni siquiera dejé una nota como volveré algún día, alguna cosa que ponen los que se van. Yo me fui. Que sufran, que mi mamá llore, decía, que se arrepienta de lo que me hizo y que cambie. Me fui bravo, en la noche. Los primeros minutos eran chéveres de estar ahí sentado, viendo el cielo. Nadie me molestaba, no estaban mis hermanos para que me molesten, no estaba mi mamá para que me diga ayúdame a servir la comida, prende el fogón. No, estaba mi mamá. Yo era libre. Ese era mi nuevo mundo. Pero luego de una hora vino el frío, no tenía cobija, no tenía chompa, tenía hambre. Y por dignidad no volví esa noche. Porque si me voy, no regreso. Y volví avergonzado. Y cuando yo me acuerdo de esto y con mi familia nos recordamos de esto, es como, qué tontito, ¿no? ¿Qué estaba pensando? Un niño, claro, no es la misma época ahora, ¿no? Eran tiempos otros cuando había más tranquilidad, aún en las calles y todo. Pero me fui. Y esa noche fue la peor de mis noches. Porque titiriteé en el campo, como a 3,000 metros de altura, donde el viento sopla helado, ¿no? Frío. Y los que han amanecido, porque no fue la única vez que yo amanecí, ya no ya por irme, sino por otras cosas. He amanecido en un hospital, varias veces en un hospital. Los que han amanecido en un hospital, no adentro, sino afuera, ¿cómo es la sensación? El cuerpo tiembla, ¿no es cierto? Cansado de no poder dormir. Me he amanecido en un bus, me he amanecido en un parque, con alguna vez un grupo de amigos, en un parque amanecimos, no tomados, sino que estábamos predicando la palabra en una iglesia, no nos dieron hospedaje y nos dijeron nos vemos mañana, y todos nos fuimos al parque a dormir. Gracias a Dios teníamos un ponchito porque era parte de un grupo folclórico y al menos con ese ponchito a pasar la noche. Pero a los 9 años, en un terreno donde el frío sube hasta de la tierra, fue increíble. Hermanos, nuestra alma necesita de Dios. No solo cuando estamos mal, sino también cuando estamos bien. Porque nuestro bagaje de vida nos puede perjudicar muchas veces. Volvamos a los entornos y hablemos del alma. Alguien que se crió en un lugar cristiano, donde quizás no hubo perfección, pero siempre hubo buena intención. Nunca recuerdo que mi papá me haya dicho tonto, inútil, peor, bestia o cualquier cosa así. Pero hablemos de acá, donde siempre hay malas palabras. Donde el muchacho no puede hacer un favor o no puede ayudar, quita de aquí, igualito a tu madre. No, igualito al padre es más generalmente, ¿no? Igualito a tu padre, inútil como tu padre. Y aunque sean palabras, eso se queda grabado. Me gusta el estudio que hace un teólogo que dice que nuestra alma es como una hoja en blanco donde cada día se imprimen todo. Palabras, imágenes, todo se imprime, cada día.
ahorita mismo espero estar imprimiendo bien en su vida, porque el alma es delicada. No, aquí todos quizás nos vemos bien físicamente, pero no conozco el estado en el que usted vino hoy. Y espero que el Espíritu Santo esté obviamente imprimiendo lo mejor en usted, para que no solamente reconozcamos que somos frágiles, sino que necesitamos de Dios en nuestra fragilidad. Entonces, ¿te sientes mal? Ora. Sí, pero es que ora y no pasa nada. ¿Y quién dice que la oración es la que cambia? Dios es el que cambia. No es la oración, es la convivencia con Dios. Porque nos dicen, yo ya cierro los ojos y digo las palabras, Señor Jesús, eres bueno, eres grande, precioso, sáname, mejórame, y no siento nada. ¿Y cuándo se ha tratado de sentir? No hay un solo versículo en la Biblia que diga que debemos sentir. No hay un solo versículo en la Biblia que diga que los sentimientos son la única parte de nuestra vida donde Dios va a obrar. No, muchas veces tenemos que confiar aunque no sintamos. Muchas veces tenemos que obedecer aunque no entendamos. Muchas veces tenemos que caminar aunque no miremos. Muchas veces tenemos que extender las manos aunque no tengamos nada, porque todo lo hace el Señor. Él llena nuestras manos, Él nos guía aunque no veamos, y Él abre camino por obediencia que estamos caminando, aunque no hemos visto más allá de un día de nuestro futuro. Tu alma debe descansar en el Señor. Jesús no se alejó, no renunció, no dejó botado todo ahí, porque miren lo que pasa aquí. Jesús le dice a sus amigos, mi alma está abatida hasta la muerte, velen conmigo. Y él se apartó a orar, y alguien fue a orar con él. ¿Alguien fue a orar con él? De hecho, cuando él regresa les encuentra muy espirituales. Si Jesús no hubiese tenido un alma cubierta por el Padre, le hubiese enojado que sus propios amigos no entiendan su peor momento. Mi alma está abatida hasta la muerte. Si usted y yo supiésemos eso, y hoy estuviese ocurriendo eso, sí o no que trataríamos de estar cerca de Él. Aunque no podríamos darle una palabra poderosa de nuestra parte, pero al menos estar cerca ya es bastante. Al menos acompañarle ya es mucho, ¿no es cierto? Pero nadie fue con él a orar. Y cuando regresa les encuentra durmiendo. Su alma no estaba sola, aunque sus amigos no entendían. Tú y yo tampoco estamos solos cuando estamos mal. Quizás la familia se aleja, quizás la gente se cansa de ayudarnos, quizás alrededor nadie se da cuenta de cómo estamos sufriendo, pero tenemos un Padre. Le dice, Padre mío, Padre mío. Yo tuve que aprender esto con dolor, a verle a Dios como papá, porque desde niño le miré como el Dios creador, y eso está muy bien. Desde niño yo escuchaba las oraciones en las iglesias de mis padres también, hablando de Jehová de los ejércitos, del gran yo soy, el Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, y todo eso estaba bien. Pero ya cuando fui creciendo tuve que descubrir mi distanciamiento con Dios. Sí creía en Dios, sí sabía de Dios, pero no me sentía hijo de Él. Es en las pruebas cuando vas a descubrir la paternidad de Dios. Así que cuando estás mal, no le digas, te recomiendo, Dios santo. Él es santo, sí, no está mal. Dile papá. Dile papá. Como Jesús oraba, cada vez que Jesús oró, siempre le dijo papá. Realmente aquí debería estar Abba, papito, con cariño. Pero obviamente la formalidad de los traductores, la intención de ponerlo muy sagrado, no permitió que se ponga papá. Pero realmente aquí debería estar papá, Abba, papito lindo, papito querido. Así que cuando estés mal o vuelvas a pasar mal, busca a tu papá, al papá que sí te entiende, que te conoce. Y cuando yo comencé a experimentar esta
relación profunda con Dios, yo tuve que aprender muchas cosas y deshacerme de muchas cosas que había aprendido antes, que no estuvieron bien, que no estaban mal, pero no eran lo mejor. Siempre aprendí de que para pasar al altar uno debía estar santo, y así es, pero siempre le puse como un limitante. Como pasar al altar es estar santo, nunca busqué santificarme, sino que me conformé con estar de lejos. Pero cuando entendí que Dios es mi Padre, y eso me costó porque mi papá es bueno, mi papá terrenal es bueno, mi papá terrenal es un ejemplo. Así que a mí me costó verle a Dios como Padre, porque en cierta manera le comparaba con mi papá, que ya es bueno, que ya es de bendición, y abrirme a entender que Dios es mejor que mi papá. Sí, a mí me costó esa parte. No estoy hablando de que tuve un mal padre y por eso no podía verle a Dios como Padre. No, tuve un buen padre. De hecho, mi papá es tan bueno que siempre tiene una palabra de Dios para mí. Entonces, cada vez que hablo por teléfono, le llamo o nos vemos, yo sé que algo me va a decir de parte de Dios. Y yo busco eso, yo anhelo eso. Pero cuando estoy aprendiendo a verle a Dios como Padre, me costó entender que Dios superaba a mi papá por millares de kilómetros. Si ya mi papá, yo recuerdo una vez que le desobedecí siendo ya joven, me había graduado del colegio, había comenzado a trabajar, estaba listo para independizarme, le ayudaba en la sastrería a mi papá es sastre de profesión, de oficio, así que yo le ayudaba esa temporada también a sastrería, haciendo trabajitos menores, subiendo la basta, ensanchando costuras, pasando hilvanes en las levas, tomando medidas, dibujando las prendas para cortar, cortábamos, emplantillábamos, todo eso yo estuve aprendiendo porque dije a lo mejor voy a vivir de la sastrería, así que tengo que aprender el oficio, además de estar estudiando, además de estar trabajando. Pero en algún momento yo le desobedecí a mi papá con una orden, ya siendo joven, casi 19 años, y mi papá se enojó y tenía razón de enojarse, porque yo no hice algo que él me encargó en el taller. Y fue una de las pocas veces que yo le vi a mi padre muy enojado. Pero no me tocó, no me insultó, me sentó en uno de los taburetes del taller y comenzó a aconsejarme. Habían pasado, no sé, 2 o 3 años de la última vez que algo hice que me habrá aconsejado así fuerte, pero esa vez yo tenía miedo, porque yo vi su cara muy enojada, más o menos como la cara de algunos hermanos que hoy no vinieron, pero que saben tener una cara así como fuerte. Así que yo estuve temblando y estuve como listo para salir del taller, por si mi papá coge la tijera o la regla o algo o la plancha de carbón. No sé si ustedes usaron plancha de carbón. Nosotros usábamos las dos, porque mi papá es un sastre clásico. Entonces hay partes, un paréntesis, una técnica, ¿sí? Hay partes de las prendas que se pueden planchar con las eléctricas, pero hay otras partes que con la plancha de carbón no tiene comparación. Es el toque, ¿no? Y el olorcito del carbón. Así que mi papá estaba muy enojado, su rostro lo decía así, estaba como un poco como temblando de la molestia, habíamos quedado mal en entregar unas prendas. Y entonces él está muy fuerte, ¿no? En su manera muy fuerte. Pero la verdad, desde mi perspectiva, su voz fue normal. Porque él después me pidió perdón, ¿no? Discúlpame si te alcé la voz y dije muy fuerte, esto que lo otro. Papi, yo le escuché normal. Su cara sí, su cara era, sí me dio miedo, papi. Yo estaba listo con las agujas, por si acaso, alguna cosa. Así de malo era mi papá. Así de grosero era mi papá, así de fuerte era mi papá. Entonces, cuando yo comienzo a caminar con Dios ya solo, sin mi familia, porque me independizo, comienzo a ver el lado de Dios que nunca había experimentado. Las primeras noches de mi casita donde yo arrendé, miren, me independicé y fui a arrendar una casa, no un cuarto, una casa. Yo arrendé una casa, 3 dormitorios. Sala, cocina, comedor, cocina. Y en todo eso solo una cama. Lo único que yo tenía cuando salí de mi casa. La cocina grandecita y vacía.
El comedor, pelado. La sala, tenía una radio vieja que había conseguido de alguna forma. Esa era toda mi sala. Y mis primeros días de libertad, de independizarme, todavía recuerdo esos momentos, pero luego vino la soledad. O sea, la semana ya me sentí como solo. ¿Y sabe a cuántas cuadras vivían mis padres? No más de 10 cuadras. Así que decidí ir a visitarles porque les extrañaba. Y por ese tiempo no había correo ni nada lo que tenemos ahora con los medios de comunicación. Así que cuando fui a visitarles como a la semana, mi mamá me recibió como si no me hubiese visto en años. Y yo también como el hijo pródigo vuelve a la casa, ¿sí? A vernos, a saludarnos, a reírnos, a contarle cómo estoy. Y obviamente como todas las madres bien preocupadas, estás comiendo, estás haciendo este otro, no te enseñé a hacer tales sopas, no te enseñé a hacer, tranquila mamita, yo meto todo ahí, se cocina, hierve, veo que el pollo está muerto y a la boca, ¿no? Mientras todo esté cocinado, está bien. Nuestra alma, hermanos, va a vivir situaciones que van a superar nuestra resiliencia, pero jamás Dios nos dejará desprotegidos. Jesús estuvo triste hasta la muerte, pero dijo lo que dicen las últimas oraciones de este pasaje: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo. Esta es la oración de un alma. No sea como yo quiero, sino como tú. El alma puede sentir muchas cosas, pero debe sujetarse a Dios. El alma debe desear muchas cosas, es normal. Debe desear muchas cosas, pero debe hacer lo que Dios dice. Es que yo hice porque sentí, pero nunca la Biblia dice que debes hacer porque sentiste, sino por una palabra de Dios. La pesca milagrosa ocurrió porque Pedro quiso pescar más o porque Jesús dijo, boten al otro lado la red. Las cosas de nuestra vida deben suceder porque Dios lo dijo, porque Dios lo quiere. Y aquí vemos a Jesús renunciando a su voluntad. No sea como yo quiero. ¿Cuántas cosas tú quieres que sean diferentes? Si hiciéramos una lista de todo lo que quisiéramos que sea diferente, nos faltaría cuadernos, ¿no es cierto? Solo para hablar de un esposo. ¿Qué nomás quisiera que sea diferente de un esposo? Si hoy pudiera ser el día en que él cambie, ¿qué escribiría? Guapo, no es posible, ya nació así. Pero tal vez un milagro puede hacer la diferencia. Inteligente, con algunos 20 años de estudio quizás. Si comenzamos a describir todo lo que quisiéramos que debería ser como yo quiero, la lista sería interminable. Y aunque hubiésemos puesto algo, volvemos a leer y no nos conformaríamos. Pondríamos más alta la vara todavía. El alma debe entender que los planes de Dios son perfectos, que su voluntad es mejor que mi voluntad, que sus sueños son mejores que mis. En el mundo interior, donde nadie me ve, donde nadie más que yo y Dios estamos ahí, debo aprender a someterme al Señor y decir, Jehová dio, Jehová quitó. Y esa es la oración, la declaración de un hombre que perdió 10 hijos, todas sus ovejas, todos sus animales, todos sus siervos y hasta su esposa. Mientras el alma no se sujete a Dios, vivirás una confrontación interna entre tu fe y tu deseo, entre tus sueños y la palabra de Dios. Por eso es importante hablar del mundo interior, porque aquí suceden las miles de batallas que muchas veces perdemos. Aquí suceden las miles de conversaciones con las que muchas veces nos confundimos. Y tratando de encontrar la verdad dentro de nosotros, descubrimos que estamos más perdidos que Papá Noel en carnaval. ¿Sí se dice eso? Sí. Okay. Número 3, 1 Corintios 4, versículos 3 y 4. No es que el corazón sea malo en sí, ni que el alma sea mala en sí, sino que son limitados. Pero aún hay
actor en nuestro mundo interior, que es la conciencia. ¿Qué dice la Biblia respecto a la conciencia? Vamos a leer solamente 1 Corintios 4, 3 al 4 en la versión NTV. Y Pablo aquí, entre sus pensamientos que está hilando, nos deja ver lo que él piensa de su conciencia. En cuanto a mí, dice Pablo, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Él está hablando de su reputación como apóstol, no es que no le importe el qué dirán en el buen sentido, sino que muchos tenían prejuicios contra Pablo porque él no fue parte de los 12 inicialmente, sino que él fue escogido por Dios después como un hijo abortivo, dice él mismo. Entonces, en ese sentido dice, me importa poco que me califiquen las demás personas o cualquier autoridad humana, ni siquiera confío en mi propio juicio. En la Reina Valera dice, mi conciencia. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia. ¿Están conmigo? Tengo la conciencia limpia. Pablo es un buen hombre, un buen apóstol, es un buen hijo de Dios, pero escuche esto. Pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Hay muchos pasajes para hablar de la conciencia, pero nos tomaríamos otra hora más. Pero este es central. Pablo tiene limpia conciencia, tiene una buena reputación, pero ni aún de eso él se confía. Si no dice, el Señor me evaluará. Para algunos que apelan a la conciencia, es muy bueno tener buena conciencia, pero es mejor tener la aprobación de Dios. Y de hecho, tener buena conciencia no me hace una buena persona, ni un buen papá, ni un buen líder. Lo que necesito es la aprobación de Dios. Porque a veces nuestra propia conciencia puede estar tergiversada, puede estar adulterada, puede estar cambiada por algo que aprendimos. Por ejemplo, hay gente que hasta ahora no puede comer un buen jaguar locro. ¿No es cierto? Comen el locro, pero no comen el jaguar, la sangre. Y para no debatir acá, benditos los que no comen con jaguar. Pero también benditos los que comemos con jaguar. Con mucho limón y ají, va bien. Eso es conciencia. Pero aún Pablo dice que por causa de los débiles en la fe, los pequeños, si lo que yo como le afecta a la otra persona, debo dejar de comer. Entonces, en juicios, en decisiones, en pensamientos, ni la conciencia es nuestra última parámetro a considerar. Es Dios. Porque también hemos fallado a veces de buena conciencia. ¿O no le ha pasado eso a usted? Muchas veces yo fallé y aún a veces fallo de buena conciencia. Sobre todo fallo en las relaciones interculturales, porque para mí ese es un mundo que estoy descubriendo. Conozco algo, pero me falta mucho. Estos días yo me equivoqué con una estudiante de español porque estábamos hablando de unos estereotipos. Algunos son ciertos, pero otros son exagerados o no se aplican a todos. Entonces fallé porque yo tenía un pensamiento en uno de los estereotipos de cómo son los americanos y hacemos la contrastación cultural, pero ella, aunque es americana, no es y no tipifica ese estereotipo. Entonces fue un error en una clase, no fue una ofensa, gracias a Dios, pero fallé. En mi conciencia yo estaba haciendo lo que sé, diciendo lo que sé, tratando lo que sé, pero fue un error. Entonces por eso ni en la conciencia está nuestra vara de lo bien y lo malo. Nuestra vara de lo bien y lo malo está ante los ojos de Dios. Porque también hay cristianos que tienen su propia vara de conciencia y su propia vara de lo bueno y lo malo. No voy a dar más ejemplos para que no se sienta nadie aludido. Vamos a terminar en esta parte. Entonces, ni el corazón, ni la alma, ni la conciencia son suficientes para gestionar
todo lo que es nuestro mundo interior. Y yo hice un gráfico, no sé si me ayuda a ponerle el gráfico, de todo lo que gestionamos. Es un resumen nada más. Leí bastante esta semana, estos días, para preparar este tema, y de una vez dejo sentado en mis archivos cosas que usaré en otros momentos. Al menos hay 10 actores de nuestro mundo interior, que en conclusión yo llegué y dije, con razón nuestro mundo interior debe estar en las manos de Dios. Porque son tantas cosas que equilibrar, que interactúan, con las que nosotros lidiamos, que no es suficiente. Por ejemplo, las emociones están en uno de los recuadros, ¿no es cierto? Emociones. Algunos se quedaron todavía con el modelo básico de las 7 emociones. Otros hemos avanzado a la perspectiva de las 270 emociones o categorías de emociones que tiene el ser humano, experimenta la persona, y esas 270 interactúan entre sí, creando una posibilidad increíble de tantas cosas que gestionamos cada día. Sepas o no sepas de las teorías, vives las emociones, y ya de por sí 270 al día son demasiadas. Pensamientos. Algunos estudios dicen que cada persona tiene alrededor de 6,000 a 10,000 pensamientos al día. Más las emociones, muchas veces no somos conscientes de todo eso que está pasando en nuestro mundo interior. A eso le añadimos el carácter, el que vamos desarrollando cada uno de nosotros, que a veces es inmaduro y a veces es maduro. Inmaduro que a veces cuando conduces todo te impacienta y pitas por todo, y luces y manos y manos. Y aunque vayas a la iglesia, pero tu carácter no es bien gestionado, más todas las 270 emociones, más los 6,000 o 10,000 pensamientos que tienes que trabajar al día, has hecho pedazos. No somos suficientes para gestionar nuestro mundo interior. A eso tenemos que añadirle la Biblia, el conocimiento bíblico que tengas. Unos tienen Biblia, otros ni siquiera tienen Biblia. Otros tienen Biblia y no la abren. Otros la abren y la leen en un minuto. Otros la abren, leen un minuto y no se acuerdan de nada. Más las emociones, los pensamientos y tu carácter. Complicado el mundo interior así. Tenemos también los estudios, el nivel de estudios, que sí marca mucho la diferencia. Hay quienes pudieron estudiar la primaria y secundaria y hay quienes no tuvieron la oportunidad de terminar la secundaria. Hay quienes han podido avanzar a posgrados y doctorados versus otros que han dicho que la letra mata, el conocimiento no es bueno y van por la vida solamente con intuiciones y con buenas intenciones. Y eso no es suficiente, porque para tu profesión necesitas sí o sí conocimiento, ¿o no? O un médico diga, yo solo necesito buenas intenciones, el conocimiento es secundario. ¿Algún médico puede darse el lujo de no saber algo? Mucho más en la vida espiritual. Debemos conocer la Biblia porque somos cirujanos en cierta manera. Debemos tratar las cosas con una precisión correcta. Estamos mirando en casa una serie en Amazon Prime, para quienes tienen Amazon Prime. Hay una serie que se llama Good Doctor, Buen Doctor, un doctor diferente. ¿Alguien ve esa serie tal vez? Es un doctor autista. Es interesante cómo hilan la historia. Tiene sus matices ahí de progres y esas cosas, pero en general son buenas. Si usted tiene una plataforma como esa y quiere ver algo, hasta ahora vamos en la segunda temporada, si no estoy mal, y vamos bien. Y me encanta porque me da la oportunidad de trabajar con mis hijos aspectos que no trabajamos siempre en la iglesia. De la salud y de situaciones, de mentalidades, de economía, de profesión, de todo eso. Entonces, otro factor clave es la salud. Tú ves la vida de acuerdo también a tu salud. Hay gente que, por ejemplo, no puede poner atención a 30 minutos de una conferencia, no porque sean malas personas, quizás por su alimentación. Quizás hoy no desayunó y ya acá está haciendo ruido. O quizás comes muchos carbohidratos, mucha harina, mucho pan, mucho arroz, y cuando te expones a una conferencia donde hay diferentes aristas, tu cabeza duermes, te mareas.
te cansas, te pierdes. El nivel de salud es tan importante no solo para el cuerpo, sino también para el alma. De hecho, hay muchos estudios que dicen que cuando el cuerpo está sano, el alma está más sana. ¿Por qué? Porque estás libre de muchas sustancias químicas que van a tu cerebro. Por ejemplo, una mujer embarazada, ¿qué alimentos no debe comer? ¿Alguien sabe? Las embarazadas, las que fueron, las que tuvieron, las que tienen. ¿Qué alimentos no debe comer una embarazada? Uy, creo que vinieron solo las vírgenes. Ya no se acuerdan. Tu nivel de salud afecta tu perspectiva de vida. Hay gente que nunca ha hecho deporte y dice a los que hacen deporte, ahí están los vagos, corriendo como locos, sudando peor que nada, pagando por ir al gimnasio, gastándose la plata. Yo como bien, en cambio. Entonces, ¿cómo ve la vida el que va a un gimnasio y el que no va a un gimnasio? El que va a un gimnasio, ¿alguien aquí va a un gimnasio? Eso sí han de ir, ¿no es cierto? Sí, ¿alguien? ¿Cómo ve la vida? Primeramente estás más activo, no estás adormecido, porque el esfuerzo físico, el agotamiento físico y el buen baño te dejan, ¿sí o no? Pero el que pasa en casa feliz sin ir al gimnasio, come, ve televisión, no camina, ¿cómo ve la vida? ¡Ay, qué aburrido! No hay nada que hacer. Ya hasta me canso de las plataformas. Ya. Otro factor, las etapas de la vida. Para gestionar el mundo interior, hay que considerar en qué etapa de la vida estoy. No es lo mismo la vida de un soltero que la de un casado. Si un soltero no entiende que cuando se casa deja de ser soltero y siendo casado quiere seguir llevando la vida de soltero, está frito. Ni Miss Universo te va a aguantar, porque tu mentalidad de soltero va a afectar al matrimonio. ¿Cómo es la mentalidad de un soltero? ¿Ah? Hace lo que quiere, sale y se va y nadie sabe dónde se fue. Y la esposa, amorcito, ¿dónde estás, papito? Pues deja de molestar, ya de llegar algún rato, pues estoy vivo, estoy bien con mis amigos, estoy en trabajo, ¿ve? No, Soltero, casado pero soltero, con anillo, con mujer en la casa pero en la calle, soltero. Entonces, tu etapa de la vida tienes que considerar para cuidar más tu alma o cuidarte de tu alma. Porque llegan los años dorados también, quienes ya tienen 60, 70, cuando ya están más cerca del más allá. Y no hablo en el sentido negativo, pero cuando llegas a esa edad no preparado, y cumples los 60 o te jubilas, ya por poco dejas el testamento firmado, ¿no es cierto? Ya, por poco llama a tus hijos y entregas a uno el bastón, a otro la dentadura y a otro el traje de casado de hace 60 años. Porque piensas que ya te vas a morir. Porque piensas que ya estoy en la recta final, ya voy de bajada, ya cualquier rato no amanezco. Entonces, de acuerdo a tu etapa de la vida, también debes saber qué cuidar de tu alma, de tu mundo interior. Pero tanto el niño como el anciano está seguro en Dios. Por eso Pablo dice, sea que vivamos o que muramos, ¿somos de quién? El Señor, porque nadie tiene que comprar la vida. Así como el que tiene 60 años tiene probabilidades de morir por salud o por cualquier situación, también los niños. El índice de mortandad ha aumentado más en este tiempo. Hay países donde ya no hay niños siquiera y están pagando a gente para que vaya a vivir allá, para que lleven sobre todo familias, porque ya solo quedaron los jóvenes de 50 años para arriba. Hermanos, ¿en qué etapa de la vida estás? Dios va a ser fiel contigo en esa etapa. El alma por sí sola tiene que aprender a sujetarse a Dios. Nos faltan 3 ahí, ¿no? Contexto.
Hay muchas cosas que no vamos nunca a controlar, nunca, hermanos. Hay cosas que debemos soltar. Hay cosas que no dependen de usted ni de mí, y el alma, el corazón debe entender eso. Hay cosas que no vamos a controlar y hay que estar en paz, aunque no controlamos eso. Por ejemplo, ¿qué no controla usted? ¿Usted controla al 100% a sus hijos? Cuando son pequeños quizás más, pero van creciendo, ya se creen señorones de 9 años que se quieren ir de la casa. Ya a los 18, 19 quieren independizarse, se independizaron y arriendan una casa grandota y no tienen nada que poner. ¿Qué debemos hacer si sabemos entender que hay cosas que no podemos controlar? Soltar en las manos de Dios. No puedo controlar cuánto me quiere pagar el jefe en esa empresa, pero me dieron trabajo, gracias al Señor. Señor, tú serás justo conmigo. Si tal vez a mí me están perjudicando con el salario, ok, voy a ser fiel hasta cuando tú quieras tenerme aquí. A otros le pagan 800, a ti te pagan 460 del salario básico. Ok, Señor, con humildad, tengo trabajo, tanto oré, tanto esperé por tener un trabajo, empiezo. Y Dios, que no es deudor de nadie, algún momento te saca del pozo al palacio. Pero cuando no entiendes estas dinámicas en el contexto, te acabas pensando la injusticia, la desigualdad. Y no es que no haya, hay, pero hay cosas que tú no vas a poder cambiar, no vas a poder controlar, necesitas soltar en las manos del Señor. Y sabes, en las manos de Dios todo está más seguro. Pero si tú quieres todo controlar, guardar, cuidar, y eso le pasa a algunos padres que no quieren soltar a sus hijos. El adolescente ya tiene 35 años y todavía come en la casa de mamá. Si quiere ayuda con eso, le echo una mano en algún momento para independizar a ese parásito emocional que está acabando con tu vida. Porque hay gente que vive 3 vidas. La de ellos, de un hijo que le falla, y de un amigo o de un familiar que está en el exterior y que le debe algo y que siempre está pensando de esa persona. Ya suelta. Si no te pagó, suelta. Pon en las manos de Dios. En el contexto hay cosas que siempre vamos a soltar en Dios. En Dios. Y Él sabrá si nos da, nos devuelve. Pero yo conozco un Dios que siempre nos retribuye. Siempre. Los 2 finales. ADN. La parte genética. ¿Afecta a nuestro ser? Claro. Hay cosas de nuestros padres que heredamos. Hay niveles de depresión que transmitimos a las nuevas generaciones. Hay fragilidades mentales y emocionales que nuestros hijos pueden tener. Cuando usted va al médico le preguntan, ¿alguien enfermo en su familia? ¿Una mamá? ¿Un papá? ¿Presión alta? ¿Cáncer? ¿Por qué? Porque eso puede estar pasando en nosotros. Mi esposa tiene que vivirse cuidando toda la vida, porque desde su bisabuela hay una enfermedad que se transmite de generación a generación. Y ella tiene que llevar una vida equilibrada. Y quizás algunos están en situaciones así. Primero, la noticia afecta, obviamente. Que te digan que puedes tener esto o que te cuides porque si no te puede pasar, te afecta. ¿Le ha pasado eso a usted alguna vez? Y eso nos pasa a santos y a pecadores. Entonces la herencia genética ya está ahí, ya nos llegó. En el aspecto físico, en el aspecto mental, en la salud, en diferentes factores ya heredamos. De papá, del tío, de alguien, del abuelo, de la bisabuela, de alguien heredamos. ¿Qué hay que hacer con todo eso? Sábelo gestionar. Como el caso de mi esposa. Tiene que llevar una vida equilibrada. Esto nos dijeron en 2007.
Han pasado 17 años. Entonces, como esposo tengo que portarme mejor para que no se enoje mucho, que se enoje a cierto nivel nomás. Tenemos un medidor de enojo, entonces ya cuando pasa del 7 le digo no te enojes mucho, porque verás, te estoy diciendo. Tenemos que llevar una vida moderada en varios aspectos. Emocionalmente ella necesita mucho, físicamente también necesita. Entonces, como esposo, soy esposo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, y entonces estoy enamorado de su condición, porque su condición me exige a mí considerar cada día cómo estamos. Si alguien tiene una condición así, me entiende. Si cada día tienes que revisarte, tienes que medirte, tienes que ver síntomas, tienes que evaluarte, me entiendes. Cada día tengo que emocionalmente, espiritualmente medir cómo estamos en casa. Porque si se desequilibra, si hay un momento de descuido, puede detonarse esa enfermedad. No es fácil, pero al mismo tiempo es hermoso. Al mismo tiempo nos ha servido para mucho en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Así que no todo lo malo es malo. No todo lo débil es frágil. Como dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Y diga el pobre, ¿en quién? En Cristo. Entonces lo genético quizás no puedo cambiar, puedo tener una vida con Dios a pesar de eso. Finalmente en esta parte los pensamientos, aunque ya mencioné cuántos pensamientos tenemos al día, nuestro mundo interior entonces es una combinación de esto que está en la imagen más muchas otras cosas, porque ahí faltó mencionar o decir la conciencia que hablamos antes, las ideologías, filosofías y tantas cosas. Así que sí o sí, hermanos, hoy decide entregarle a Dios todo lo que eres internamente, porque nadie es suficiente para entenderse a sí mismo, nadie es suficiente para tolerarse a sí mismo. ¿No le ha pasado a usted que usted se ha enojado consigo mismo? ¿No le ha pasado que usted se ha decepcionado de usted mismo? Porque somos limitados. Por eso tenemos a Dios. Él sabía cómo nos creó y Él sabe lo que debemos hacer. Y hay figuras en la Biblia que solamente voy a mencionar que nos dejan ver cómo Dios trabaja con mi mundo interior. A veces Dios trabaja con nosotros como el médico y el paciente. El paciente le llega al consultorio y le dice: a ver, doctor, tráteme así. Mándeme estas pastillas, de estas no. Revíseme por aquí, pero por acá no. No creo que exista esto, pero a veces somos con Dios así. Nosotros somos pacientes. En mi caso, yo acepté al Señor a los 13 años. Los 13 años viví sin Dios, son 13 años de contaminación. 13 años de muchas cosas que pasaron en mi vida, no como el cigarrillo que no pasó, ni la cerveza, pero otras cosas que sí pasaron. La venganza, la ira, el enojo, el resentimiento me marcaron esos 13 años. Y al caminar con Dios, comenzamos a experimentar un tratamiento de gracia. Y ese tratamiento puede ser más entendible con estas figuras del médico con el paciente, como Jesús sanando a los enfermos. Nosotros también, cuando llegamos a Él, no llegamos sanos, llegamos enfermos, ¿o no? ¿Y aún somos pacientes? Aún somos pacientes. Claro, empezamos con el hígado, pero luego pasamos al riñón, luego pasamos al corazón, luego a la mente. Somos pacientes en tratamiento. Y cuando entiendes eso, entonces la perfección no es una meta de un año. La perfección es un camino con Dios. Dios me va sanando, me va perfeccionando. Pero cuando no eres un paciente y te vuelves impaciente, entonces no estás en el tratamiento. Hay gente que estando enferma no se deja tratar. Espero que no le pase a nadie. Pero hay gente que descubre que tiene una enfermedad y ya no va al doctor, ya no se hace los exámenes. ¿Por qué no se hace? ¿Por fe o por miedo? Generalmente es por
Miedo. Pero ¿te vas a sanar con el miedo? Necesitas el tratamiento. Dios también tiene un tratamiento para ti y Él nos conoce mejor que nadie, sabe qué tipo de corazón tenemos, qué alma. En mi caso, Dios tuvo que permitirme experimentar el borde de la vida para entender lo que es la vida, porque yo quise quitarme la vida y volví del más allá realmente por gracia de Dios. Pero para llegar a ese punto, yo fui muy impaciente con Dios y no me dejé tratar, porque no quería ser pastor, principalmente. Quería otra vida, no quería la vida de pastorado. Y entonces caí en una depresión terrible, en una rebeldía terrible, y entonces decidí terminar con mi vida, porque no es la vida que quiero. Pero Dios, en su infinita gracia, como un buen médico, con los pacientes complicados que hay a veces algunos, nos sigue tratando. Y todavía no ha terminado su tratamiento. Todavía falta. ¿Cuántos están en tratamiento con Dios? Segundo, figura, el alfarero y el barro. Y de esto hemos hablado muchas veces acá. Somos barro en las manos de Dios. ¿Quién nos da forma? Es Dios. Pero cuando tú peleas contra el alfarero, ahí está lo duro. Como yo no quiero una vida de pastorado, ya no quería ser arquitecto, yo quería ser esa temporada músico. Yo tenía un plan en esa época cuando recién la música folclórica estaba en auge. Yo decía como, tengo que aprovechar dejándome crecer el cabello largo, hablar más quichua, porque tenía amigos otavaleños que se iban al extranjero. Y como yo sabía tocar charango, guitarra, zampoña, quena, bombo, entonces yo ya me ideaba cómo tocar el bombo. Ahora ya veo artistas así, ¿no? Cómo tocar, crearme una estructura para tener el bombo, charango, la zampoña, el micrófono y aquí el sombrero grande para recibir las monedas. Ese era mi sueño. Y Dios me enferma de la garganta, entonces, con mayor razón me enojé. Entonces el barro se enojó contra el alfarero. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Yo quería ganar, pero perdí. Y entendí que mi derrota era la victoria de Él. Tenía que rendirme a sus pies. Tercera figura, el maestro y el discípulo. Todos necesitamos aprender del mejor maestro. Así que cuando tu alma no sabe qué hacer, cuando tu corazón no entiende, ve al maestro. Él tiene las respuestas. Somos alumnos del Señor. Y en la Biblia, discipulado no es una clase para novatos, es una formación continua. Cuando Jesús escogió discípulos, no los escogió para 3 años, los escogió para toda la vida. Y hay quienes menosprecian el discipulado, la formación bíblica, porque dicen, yo ya sé que hay 66 libros, yo ya sé la creación, yo ya conozco como el ministerio de Jesús. ¿Cuándo hemos dicho que eso es toda la formación bíblica? Cada día hay una nueva lección. Así que sé un buen discípulo. El Señor y el siervo es otra figura bíblica. ¿Quién es el Señor? Nosotros somos sus. ¿Quién obedece a quién? ¿Quién obedece a quién? Pero nosotros queremos que Él nos obedezca. Que Él haga como yo quiera, cuando yo quiera, como a mí me gusta. Cuando es al revés. Es al gusto del Señor. Es en los tiempos del Señor. Y finalmente el Padre y el Hijo, la mejor figura. Y eso tendrás que descubrirlo en tu caminar con Dios. Te dije hace unos minutos, cuando estés mal, ve a tu Padre, en tus oraciones llámale papá y déjate tratar por papá. Como papá habrá veces que nos va a tomar en sus brazos, pero habrá otras que nos sentará, como mi papá me sentó en el taller, bien bravo él, a llamarme la atención. Pero nunca me sentí ofendido, nunca me sentí agredido. Entendí que quería algo mejor para mí como trabajador. Con Dios es mucho más hermoso. Aunque Él se enoje, nos sentará a su mesa, nos dará pan, nos dará vino y después tendrá una conversación de amor con nosotros. Finalmente la del pastor y la oveja. Y nos ponemos de pie. La figura del pastor y la oveja resalta mucho, sobre todo en el Antiguo Testamento, porque Israel entendía eso.
Ellos eran generalmente pastores de ovejas. Y las ovejas son animales indefensos por sí mismos, no tienen una gran visión. Las ovejas dependen del pastor. Las ovejas necesitan estar con otras ovejas. Las ovejas necesitan del cuidado del pastor. Nosotros tenemos un mundo interior que es complejo y que no alcanzo a predicarlo todo, pero quizás los lineamientos de esta mañana nos ayuden a entender que necesitamos de ese buen pastor en nuestro mundo interior, donde yo no mando, sino Dios manda, donde yo no soy el que decido, sino Dios decide. Cierre sus ojos mientras bendigo a los hermanos que nos acompañan semana a semana en las transmisiones de Facebook, de YouTube. Les abrazamos en el Señor y deseo de todo corazón que Dios sea el dueño de tu mundo interior. Oramos acá, Señor.